Hablemos hoy de un tema que está en boca de todos en República Dominicana. El Seguro Nacional de Salud, SENASA. Definitivamente. Es una institución, vital. Cubre a millones. A millones, sí. Pero lo interesante es que ahora mismo está en medio de narrativas completamente opuestas, ¿no? Titulares que dicen una cosa y otros que dicen todo lo contrario. Exacto. Y eso genera mucha confusión, mucha incertidumbre. Un día lees sobre éxito, expansión, satisfacción altísima. Ajá. Y al día siguiente, pues suenan todas las alarmas. Problemas financieros, denuncias de clínicas que no reciben sus pagos, hasta movidas políticas fuertes. Como esa solicitud de interpelación al director, ¿verdad? Esa misma. Entonces, se vuelve un tema crucial en la conversación pública. Y muy delicado porque afecta a muchísima gente. Por eso nuestra intención hoy es justamente esa. Tratar de desentrañar un poco estas distintas caras de SENASA. Ujú. Vamos a revisar la información que ha salido, ¿no? Los informes, lo que dice el gobierno, lo que dicen los gremios, los partidos de oposición. Para intentar ofrecer una perspectiva, digamos, un poco más clara de esta situación tan compleja. Porque al final impacta a una parte enorme de la población dominicana. Ok, pues vamos a ello. Empecemos por la parte positiva, por esa imagen de éxito que también se proyecta. De acuerdo. Lo primero que salta a la vista es el alcance masivo que tiene SENASA. Hablamos de, ¿cuánto era? 7.6 millones de afiliados. 7.6 millones. Eso es, si no me equivoco, como el 73% de toda la población del país. Es una cobertura enorme. Enorme. Y no es solo la cantidad. Según cifras que citan tanto la propia SENASA como a Sonafis, que es la asociación que agrupa a los afiliados, Ajá. dicen que el índice de satisfacción de los usuarios es altísimo, de un 94.2%. Un 94.2%. Eso es realmente notable para una entidad pública de ese tamaño. Muy notable. De hecho, a Sonafis no duda en calificarlo como una conquista social. Y hay que entender por qué, Claro. especialmente por el régimen subsidiado. Este régimen ha sido clave, ¿sabes? Le ha dado cobertura médica a muchísima gente vulnerable. Gente que antes estaba totalmente desprotegida, ¿no? Trabajadores informales, personas con muy bajos ingresos. Exactamente. Para ellos, SENASA ha significado un cambio radical, un acceso a la salud que antes era impensable. Por eso se habla de conquista social. Y desde la dirección de SENASA, también se defienden y destacan sus logros, ¿no? Sacan pecho con certificaciones de calidad. Sí, mencionan varias ISO. La 9001, que es de gestión de calidad, para asegurar que sus procesos funcionen bien, que sean eficientes. Y otras más específicas, creo. Algo de antisoborno y de cumplimiento normativo también. Correcto. La ISO 37001 antisoborno y la 37301 de cumplimiento. Las presentan como prueba de transparencia y buen manejo. Entiendo. Y además de eso, hablan de una inversión muy fuerte en salud. Sí, ese es otro de sus puntos fuertes en la narrativa oficial. Dicen haber aumentado la inversión en salud un 248% en los últimos 5 años. ¿Un 248%? Es un salto enorme. Enorme. Y que solo para este año, 2024, tienen destinados más de 60,000 millones de pesos. Cifras muy, muy grandes. Bueno, entonces, con ese panorama de cobertura masiva, alta satisfacción, certificaciones, inversión creciente, ¿de dónde viene la otra cara de la moneda? La de las alarmas financieras. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Porque esa narrativa de éxito choca de frente, con otra muy, muy distinta y muy preocupante. Y viene de actores importantes. Mencionabas a la Fuerza del Pueblo, por ejemplo. Sí, la Fuerza del Pueblo, FP, que es uno de los principales partidos de oposición, ellos han sido muy vocales. Al punto de pedir la interpelación del director, Santiago Jacín. Eso no es cualquier cosa. Para nada. Una interpelación es un mecanismo parlamentario serio y la piden alegando textualmente una grave situación financiera en SENASA. Palabras mayores. ¿Y tienen datos concretos para sustentar esa afirmación tan grave? ¿O es solo discurso político? Bueno, ellos se apoyan en datos que vienen de la propia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, que es el órgano regulador. Ajá. ¿Y qué dicen esos datos? Pues mira, aquí está uno de los puntos más alarmantes. Según CISARREL, las cuentas por pagar de SENASA a los prestadores de servicios, clínicas, laboratorios, médicos,
con más de 31 días de atraso, Sí. han tenido un aumento, dramático. Pasaron de ser apenas el 0.97% del total en 2021 Ajá. a representar el 44% en 2024. Espera. Del 0.97% al 44%. Sí. Casi la mitad de las cuentas pendientes tienen más de un mes de atraso. Es un salto brutal en solo 3 años. Caramba. Eso es una barbaridad. Ese dato por sí solo ya es una señal de alarma roja, ¿no? Totalmente. Porque eso significa que SENASA está tardando mucho más en pagarle a quienes dan los servicios de salud a sus afiliados. Y claro, eso tiene que estar generando una presión financiera inmensa sobre esas clínicas y esos proveedores. Inmensa. Y no es solo una suposición o una teoría. Ya hay consecuencias tangibles. ¿Cómo cuáles? La Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, ya salió a denunciar públicamente que 26 clínicas han tenido que cerrar sus puertas. 26 clínicas cerradas por falta de pago de SENASA. Eso es lo que denuncia ANDECLIP. Imagínate el impacto. Son centros de salud que dejan de operar, personal que pierde su empleo y, sobre todo, pacientes que pierden su lugar de atención. Terrible. Y la Fuerza del Pueblo también hablaba de un déficit, ¿no? Sí, ellos alegan que hay un déficit operacional acumulado, específicamente en el régimen subsidiado, que supera los 3.372 millones de pesos. Más de 3,000 millones. Una cifra considerable. Y a esto se suman las quejas del Colegio Médico Dominicano, el CMD. ¿Qué dice el Colegio Médico? También denuncian retrasos en los pagos. Ellos sugieren que podría deberse, en parte, a una lentitud en los procesos de auditoría de las cuentas por parte de SENASA. O sea, que quizás la burocracia interna esté afectando la velocidad de los pagos. Entiendo. Entonces, el panorama que pintan estos sectores es de asfixia financiera para los proveedores. Exacto. Una presión constante. Y las consecuencias potenciales son varias y serias. A ver, Primero, lo obvio. La sostenibilidad de las clínicas y otros centros de salud se ve comprometida. Si no cobran a tiempo, no pueden pagar salarios, insumos, mantener infraestructura. claro, lo básico para operar. Segundo, esto podría empezar a afectar la calidad o la disponibilidad de los servicios para los propios afiliados de SENASA. Si una clínica está ahogada financieramente, ¿puede mantener el mismo nivel de atención? Es una pregunta válida. Una pregunta muy preocupante. Y tercero, pues erosiona la confianza. La confianza de los proveedores en el sistema, pero también potencialmente la confianza de los afiliados si empiezan a percibir problemas. Es un efecto dominó peligroso. Entonces, ante este cuadro tan complejo y estas denuncias tan fuertes, ¿qué ha dicho el gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta oficial? Pues la respuesta ha sido, como era de esperarse, bastante contundente también. Han salido a defender la gestión de SENASA. El propio presidente Abinader se refirió al tema, ¿verdad? Sí, directamente. El presidente negó categóricamente que SENASA esté en déficit o en quiebra. Su argumento principal es diferente. ¿Cuál es? Él plantea que lo que ocurre es que al haber integrado a tanta gente nueva al seguro, sobre todo en el régimen subsidiado, Ajá, esos 2.4 millones que mencionan a veces. exacto, pues que sencillamente se necesitan más recursos para cubrir los servicios de toda esa gente. Y que el Estado, de hecho, está aportando esos recursos. O sea, su postura es, no es un problema de mala gestión ni de quiebra, sino de una necesidad mayor de fondos que ya se está cubriendo. Eso es. Mencionó incluso un aumento reciente en el pago per cápita, la cantidad que el Estado da por cada afiliado subsidiado. Creo que habló de 68 pesos adicionales. Ya veo, es interesante, porque no niega que se necesita más dinero, pero rechaza la idea de un déficit estructural o de una crisis financiera interna. Correcto. Y de hecho, fue más allá. Llegó a señalar que la oposición, con estas denuncias, lo que buscaría es deshacer esa inclusión masiva de personas al seguro. Le dio un giro político fuerte. Entiendo la estrategia. ¿Y el director de SENASA, Hassim, qué ha dicho él? Pues en la misma línea. Ha refutado tajantemente cualquier idea de quiebra. Él se apoya mucho en las cifras de inversión que mencionamos antes, los miles de millones destinados. ¿Y en las certificaciones ISO, supongo? Y en las certificaciones, claro, las usa como argumento de buena gestión y transparencia. Niega la crisis financiera que denuncian los otros sectores. Lo que resulta llamativo aquí es esa tensión, ¿no? Por un lado, una negación rotunda de la crisis financiera, ¿Sí?
pero por otro se admite o al menos se justifica la necesidad de inyectar más fondos porque la cobertura ha crecido mucho. Exactamente. Esa inyección de fondos, aunque se presente como algo normal por la expansión, de alguna manera reconoce implícitamente que había una presión económica real, ¿no? Que se necesitaba ese dinero extra. Claro, reconoce una necesidad financiera, aunque no la llamen déficit o crisis. Es evidente que hay una dimensión política muy fuerte en todo este debate. La comunicación es muy reactiva, tanto de un lado como del otro. Sin duda. Y bueno, como si este cóctel financiero y político no fuera ya suficientemente complejo, a toda esta mezcla se le suma un fantasma que siempre reaparece en estos temas: la sombra de la corrupción. Ay, sí. Ese es otro elemento que ha surgido recientemente y que, bueno, complica aún más la percepción pública de la institución. ¿Te refieres al caso de este empresario, Quilvio Rodríguez? Exactamente. El caso de Quilvio Rodríguez, dueño de la empresa de seguridad Senace, salió a la luz hace relativamente poco. ¿Y qué fue lo que admitió él? Admitió haber pagado sobornos, coimas, para conseguir contratos de seguridad con varias entidades del Estado. Sobornos. ¿Y se sabe cuánto o a quién? Bueno, él habló de un esquema donde pagaba aproximadamente el 10% del valor de la facturación. Se han identificado pagos por unos 108 millones de pesos en total, a través de varias instituciones. ¿Y Senasai está entre esas instituciones? Sí, Senasa aparece mencionada en el expediente. Específicamente se relaciona con pagos que habría recibido un coronel del ejército, Elías Camaño Pérez. ¿Un militar recibiendo sobornos por contratos de seguridad en Senasa? Según la investigación y la confesión del empresario, sí, se habla de unos 3 millones de pesos que este coronel habría recibido entre 2016 y 2019 relacionados con contratos de seguridad para Senasa. Hay que aclarar que eso fue en un periodo anterior, ¿no? Bajo otra administración. Sí, eso es importante señalarlo. Los hechos investigados son de 2016 a 2019. Y Senasa, la dirección actual, ha dicho que eso no afectó su gestión y que colaboran con la justicia. Claro. Pero igual, el daño a la imagen está hecho, ¿no? Inevitablemente. Aunque el caso sea del pasado, involucre a personal militar y no directamente a la gestión actual de Senasa en sí, estos escándalos siempre terminan salpicando. Sí, porque siembran dudas. La gente empieza a preguntarse si esos mecanismos de corrupción podrían seguir existiendo, aunque sea de otra forma. Exacto. Mina la confianza pública en la institución, independientemente de su desempeño actual en otras áreas. Añade una capa más de, digamos, de ruido y sospecha a un panorama que ya de por sí es complicado. Definitivamente. Entonces, si intentamos resumir todo esto que hemos hablado, es una situación llena de contrastes. Totalmente. Por un lado, tienes a Senasa como un pilar social indiscutible para millones de dominicanos. Con cifras de cobertura masiva, 73% de la población. Y con reportes, al menos los oficiales y de Asonafis, de una satisfacción altísima, de más del 94%. Una conquista social, especialmente para los más vulnerables, que ahora tienen acceso a salud. Y con una gestión que se defiende mostrando certificaciones de calidad e inversión creciente. Ese es un lado. Pero luego está el otro lado, el de las serias alertas financieras. Sí, las preocupaciones expresadas por la oposición política, por el colegio médico, por las clínicas privadas. Con datos duros como ese salto al 44% en pagos atrasados reportado por Cisarril y con consecuencias reales como las 26 clínicas que Andeclip dice que cerraron por falta de pago. Denuncias de un posible déficit operacional millonario en el subsidiado. Todo esto en medio de un debate político muy polarizado. Y para rematar, la sombra de escándalos de corrupción pasados, que aunque no sean de ahora, inevitablemente manchan la reputación y generan desconfianza. Es como tener dos realidades paralelas sobre la misma institución. Y es difícil saber cuál pesa más o cuál refleja mejor la situación global. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo podemos entender esta dualidad? Creo que la tensión central, el nudo gordiano de todo esto, está en cómo equilibrar dos cosas que son fundamentales. ¿Cuáles? Por un lado, la meta, que es absolutamente loable y necesaria, de expandir la cobertura de salud, llegar a más gente, proteger a los más vulnerables,
Eso es un bien social indiscutible. De acuerdo. Pero por otro lado, está la necesidad crítica, ineludible, de asegurar que esa expansión sea financieramente sostenible, que la operación sea eficiente, transparente, que los pagos fluyan. Balancear el objetivo social con la realidad económica y operativa. Exactamente. Y lograr ese balance parece ser el gran desafío ahora mismo para SENASA y para el sistema de salud dominicano en general. Y obtener una imagen completa y objetiva es realmente difícil, ¿no? Con tanto ruido político, con datos que a veces parecen contradecirse. Muy difícil. Separar el grano de la paja, distinguir los problemas reales de la instrumentalización política, es complicado para cualquiera que intente entender qué está pasando de verdad. Bueno, y con todo este análisis sobre la mesa, quizá la reflexión final, la pregunta que queda flotando es, Ajá. más allá de las cifras concretas, de si el déficit es X o Y, más allá de las auditorías, de las acusaciones que van y vienen entre gobierno y oposición, Ujú. ¿cómo puede una sociedad asegurarse de que una institución tan crucial como SENASA, de la que dependen millones de vidas literalmente, Sí. no solo sobreviva a estas tensiones y a los ciclos políticos, sino que realmente prospere, que se fortalezca de una manera que sea sostenible, pero sobre todo transparente, Transparente y eficiente, sí. para que el beneficio real constante llegue a esos millones de dominicanos que confían en ella día tras día, sin importar quién esté en el gobierno? ¿Qué mecanismos, qué controles, qué pactos sociales se necesitan para blindar algo tan vital? Esa es, creo yo, la pregunta del millón. Una pregunta fundamental para el futuro del bienestar en la República Dominicana.